Desde este año, Jorge, hay un nuevo diseño curricular en la provincia de Neuquén. Han cambiado los parámetros educativos en la provincia de Neuquén. Esto ha recibido críticas positivas y también negativas. Algunos padres que no estuvieron de acuerdo. Bueno, se han manifestado, lo hemos comentado, se han manifestado en las calles neuquinas. Pero en este nuevo programa de la nueva escuela secundaria, como así lo llaman, ya no se ve, por ejemplo, más historia antigua, no se ve ni la clásica ni la medieval. Hubo todos cambios también en toda la materia, en el espacio curricular, y vamos a conocer de qué se tratan estos cambios. Bien, perfecto. Para eso nos vamos a poner en contacto con el licenciado en Historia de la Universidad de El Salvador. Estoy hablando del profesor Ignacio Brach o Brach. Usted me corregirá, profesor, si es incorrecto la forma de pronunciarlo. Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Mercedes. Buen día, Jorge. No, está muy bien, es Brach. Es Brach, muy bien. Bueno, vos sos miembro de número de la Academia Argentina de las Historias, también, bueno, has escrito un libro, Hispanidad, escritos en defensa propia, así que, bueno, es un placer conversar con vos sobre este nuevo diseño curricular que ha traído controversia, ¿no, Ignacio? Miren, yo he leído, no he llegado a leer el texto original, pero sí en distintos medios que ha salido publicado. Mi primera definición es que creo que es un disparate ahistórico, una creación arbitraria que desconoce los hechos históricos en primer lugar. Segundo, que está plagado de contenido ideológico porque mezcla desde el feminismo, la ideología de género, la reivindicación de los llamados pueblos originarios, que yo creo que es una concepción errónea, son pueblos aborígenes, después puedo explicar por qué. Bien. Es decir, esto no es nuevo, es una construcción, como ellos mismos lo definen, es decir, deconstruyen para construir algo nuevo, pero ese algo nuevo es negar la propia realidad histórica que está conformada por hechos, no por relato, claro, y por interpretaciones absurdas. Es decir, los hechos históricos existieron, uno puede interpretarlos de una forma u otra, pero no se puede recrear los hechos. Claro, porque como vos lo decías, es todo con perspectiva de género en esta nueva escuela neuquina, pero además ellos argumentan que la escuela existente hasta ahora es machista, es racista, es patriarcal, por eso hacen como bueno, de esta manera argumentan y cambian toda la interpretación de la historia. Exactamente, pero además fíjense el absurdo de esto, porque cuando ellos hablan de plurinacionalidad y pluriculturalismo, lo que están apuntando es al desmantelamiento del Estado-Nación, como lo concebimos hasta ahora y como surgió a partir del siglo XIX, digamos, después de los procesos de independencia, se constituyen los Estados-Nación. Que todos ellos, en América, que todos ellos tienen una constitución y a lo largo de todo el continente, en el cual se establece, entre otras cosas, la igualdad ante la ley, más allá del credo, de la raza, a qué etnia pertenecen, y América, y la Argentina en particular, pero también otros países de América, se conforma con los pueblos indígenas, con los criollos, es decir, los españoles nacidos en América, más a fin del siglo XIX y principio del siglo XX, con el aporte de millones de inmigrantes de todos los orígenes y de todas las religiones. Entonces, ese Estado-Nación que conforma la Constitución Nacional, que da esa igualdad de derechos, igualdad ante la ley, establece un sistema educativo que es, a mi criterio, fue un ejemplo en el mundo cuando establece la ley de educación laica, gratuita y obligatoria, es decir, igualaba a todos. ¿Por qué? Porque esos inmigrantes que venían de Rusia, de Siria, del Imperio Turco, de España, de Italia, de distintos puntos, bueno, sus hijos iban a ser integrados a esa nueva nación en base a una historia en común, a una lengua en común, que es otra cosa que quiero recalcar.
Es decir, el proceso de conquista, evangelización de España en América es un proceso único, irrepetible en la historia, porque se produce un hecho que no se produce en ningún proceso de conquista, que es el mestizaje cultural y de sangre, que da el criollo americano y que tiene un elemento en común, unificador, que es el español, es el castellano, que es la lengua común que se habla desde... Hoy lo hablan más de 600 millones de personas, que se habla desde los estados, distintos estados en los Estados Unidos y toda América Central hasta los confines de América del Sur, y que hoy, por ejemplo, entre otras cosas, quiere ser reemplazado por un lenguaje inclusivo. Un lenguaje nada más inclusivo que un lenguaje que hablan 600 millones de personas, me pregunto, ¿no? Entonces digo... ¿A qué apunta todo este proyecto que habla de genocidio femenino, de justicia comunitaria? Es decir, justicia comunitaria volviendo a reivindicar las justicias prehispánicas. Entonces, como hizo Evo Morales en Bolivia, entonces ya no dependemos de una justicia única, sino que cada colectivo, cada minoría puede llegar a tener su propio código de justicia, sus propias reglas legales y sus propias sentencias. Es decir, es un disparate que atenta contra todo el concepto de un Estado y de una nación. Licenciado, ¿es nivelar hacia abajo con esto que se va a implementar en la provincia de Neuquén? Yo creo que más que nivelar hacia abajo, y acá me voy a hacer referencia a un marxista lúcido del siglo XX, que fue Antonio Gramsci, cuando estaba preso en la cárcel por Mussolini. Gramsci escribió, claro, era italiano, entonces él se daba cuenta que la revolución proletaria, como la entendía, como se produjo en Rusia con Lenin, o el concepto de Marx de tomar los medios de producción para realizar la revolución social, Gramsci decía, en la Europa occidental esto no funciona. Entonces escribe Los cuadernos de la cárcel, y entre otros conceptos elabora uno, que es conquistar el mundo de las ideas para que sean las ideas del mundo. Y él hace hincapié en la batalla cultural. Él dice, hay que tratar de cooptar, de tomar la educación, la universidad, los colegios, los medios de comunicación, inclusive la Iglesia, porque dice, Gramsci es un gran admirador de la Iglesia Católica, porque dice, un párroco en un pueblo pequeño de Italia tiene más poder de convencimiento que un político. Entonces, en toda esta estructuración de batalla cultural que estamos viviendo, sobre todo a partir del fracaso, porque acá hay un elemento, el socialismo como modelo, esto no quiere decir que el capitalismo sea, porque también se dedica el proyecto educativo a desnostar al capitalismo, que el capitalismo sea una panacea de virtudes, pero el modelo socialista fracasó con la Guerra Fría, fracasó con la caída del muro de Berlín, fracasó en el mundo en la lucha armada. Entonces, ¿cuál es más que nivelar hacia abajo? Es recomponerse buscando otra alternativa en esta confrontación de lucha. Entonces, ya no es la lucha, sino es la lucha de sexos, ya no es la lucha del proletariado, porque el proletariado ya no existe, o sea, el obrero es un hombre más de la comunidad. Entonces buscan reinventarse conflictos. Y acá hay un ideólogo marxista argentino, también muy lúcido, que acaba de fallecer hace unos años en Londres, donde vivía, que él escribe, por ejemplo, varios libros con su mujer, otra marxista belga, que se llama La reinvención del socialismo en el siglo XXI. Y es Ernesto Laclau. Y entre otros conceptos dice, claro, él es consciente, porque es un hombre inteligente, de que los principios con los cuales había la lucha en la Guerra Fría
llamémosle, la izquierda había levantado, la lucha del proletariado, la revolución social, la toma de los medios económicos, ya no funcionaba. Entonces dice, hay que reinventarse. Y en esta nueva construcción de la lucha es, por ejemplo, en ponderar a minorías. Entonces ahí aparecen los neoindigenismos, que en la Argentina, todos lo sabemos, estaban perfectos, es decir, las comunidades indígenas estaban perfectamente asimiladas. Ahora, caso particular es el mapuche, que si quieren puedo dar una opinión, pero los denominados progresistas, porque ahora los antiguos ya no se llaman ni socialistas ni comunistas, sino se autodefinen como progresistas, reinventan estos nuevos conflictos. Entonces es hombre contra mujer, el patriarcado contra el feminismo, cuando el feminismo es una creación del occidente capitalista, es decir, no hay feminismo en Medio Oriente ni en los países del Islam. Pero uno ve curiosamente que cuando se producen los movimientos reivindicatorios de estas minorías, lo hacen justamente en Occidente, donde los derechos, más allá de la orientación sexual de cada uno, están perfectamente aceptados, donde no hay discriminación. Ahora, Ignacio. pero perdón que termino con esto. Dale. En forzar lo ideológico, cuestionan desde la biología, que no tiene nada que ver con el gusto sexual de cada uno, pero cuestionan la biología. Ya no hay sexos, sino que son construcciones, y así en todo. Ahora me he enterado por este proyecto educativo en Neuquén que ya no somos argentinos, sino que somos habitantes de Abya Yala, que en lengua... ¿Qué es? Abya Yala es lo que una comunidad indígena de Panamá y Colombia, que hay muchas, definían América. Entonces, a lo que voy es, van por el absurdo, pero lo peor de todo, que ese absurdo se convierte en un proceso, en un proyecto educativo, donde se borra todo lo que nos hace, y acá reivindico la hispanidad. Es decir, ellos plantean, por ejemplo, la vuelta a las identidades prehispánicas. Yo quisiera preguntarles, en esa gran ensalada que hacen en ese proyecto, ¿cuál era el rol de la mujer en las comunidades indígenas prehispánicas? Y en segundo lugar, ¿qué sucedía con los pueblos sometidos, por ejemplo, para dar dos ejemplos, con el imperio mexica o azteca o el imperio inca, donde los sacrificios humanos desde bebés a niños se calculaban 20.000 por año, y donde el canibalismo era la forma de sacrificar en las pirámides al rey, al dios Quetzal, para lograr las lluvias y las siembras? Es decir, bueno, a esto queremos volver. Ha generado mucha polémica, lo decíamos, hay padres que se han manifestado, nuevo diseño curricular que ya está en la práctica en la provincia de Neuquén, es controversial, ¿no? Todo lo que propone. Te queremos agradecer muchísimo, Ignacio, fuiste muy claro en tu exposición, gracias por tu tiempo también. Yo les agradezco a ustedes y me imagino y apoyo a los padres neuquinos en oponerse a este proyecto que es, a mi criterio, una aberración desde todo punto de vista. Bien. Gracias, profesor, muy amable de su parte. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Bien. Abrazo. Bueno, ahí estaba la palabra entonces del licenciado Ignacio Brach, profesor de la Universidad del Salvador, abordando este tema de lo que está ocurriendo allí con este nuevo diseño curricular de la escuela secundaria neuquina. Sorprende a veces, ¿no?, el poder de las voces de las minorías y, de alguna manera, el silencio de las mayorías.